Durante 11 años busqué una respuesta en el silencio. No sabía que la verdad estaba esperando, colgada en el cuello de una niña que no conocía el mundo del que mi hermana había desaparecido. En junio de 2014, el doctor Alejandro Soto, un ornitólogo de 42 años, y su esposa, la doctora Elena Navarro, una etnobotánica de 39, se adentraron en el corazón verde y palpitante de la selva lacandona en Chiapas, México. Buscaban una ave mítica, un susurro entre los árboles conocido como el tejedor de niebla. 2 semanas después, el silencio que los envolvió se hizo permanente. La selva, en su infinita y brutal sabiduría, se los había tragado. Pero 11 años más tarde, una sola fotografía, una imagen imposible, llegada desde una comunidad indígena aislada del mundo, revelaría un secreto guardado por la selva. Una brújula de latón, colgando del cuello de una niña, se convertiría en la clave para descifrar el destino final de Alejandro y Elena. ¿Qué sucedió realmente en las profundidades de Montes Azules? ¿Y cómo puede un pequeño objeto de metal reescribir una década de dolor, silencio y búsqueda desesperada? Antes de continuar, díganos comentarios de cuál cidade você está asistindo. Queremos conocernos a comunidad espallada pelo mundo. La mañana del 19 de junio de 2014, en San Cristóbal de las Casas, no era una mañana cualquiera. Era el lienzo sobre el cual se pintaría el último día de normalidad. El aire, a esa altitud, tenía un filo cristalino, una pureza que cortaba la respiración y la llenaba al mismo tiempo con el perfume complejo de la vida en las tierras altas de Chiapas. Olía a café tostado en comales de barro, un aroma denso y achocolatado que se escapaba de los portales abiertos. Olía a tierra mojada por el sereno de la noche, un olor profundo y mineral que emanaba del empedrado de las calles, piedras pulidas por siglos de pasos y lluvias, y olía a flores, al dulzor penetrante de las bugambillas que se derramaban como cascadas de fucsia y púrpura desde los muros de adobe de la pequeña posada donde Alejandro Soto y Elena Navarro pasaban sus últimas horas en la civilización. La luz del sol, aún tímida, se filtraba a través de la neblina matutina, bañando las fachadas de colores vibrantes, amarillo ocre, azul añil, rojo carmesí, con un resplandor etéreo, casi sagrado. Era un mundo de contornos suaves y colores saturados, un lugar donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento, más deliberado. Dentro del patio de la posada, bajo la sombra de un frondoso árbol de aguacate, el doctor Alejandro Soto, de 42 años, realizaba su ritual con la precisión de un cirujano. Era un hombre de movimientos medidos y una calma que parecía irradiar de su centro. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro que empezaba a platearse en las sienes, estaba concentrado, sus ojos grises fijos en la tarea. Sobre una mesa de madera rústica, desplegaba el equipo como si fueran instrumentos sagrados, el GPS de mano, cuyas coordenadas eran la promesa de un destino, las baterías de litio, pequeños corazones eléctricos que alimentarían su tecnología en el vientre de la selva, los botiquines de primeros auxilios, repletos de antídotos, gasas y analgésicos, un reconocimiento pragmático a los peligros invisibles que acechaban. Revisaba cada cierre, cada compartimento, cada fecha de caducidad. Para Alejandro, la preparación no era una tarea, era un mantra, una forma de imponer orden en un mundo que, sabía mejor que nadie, se regía por el caos primordial. La selva no perdonaba la improvisación. Su serenidad no era una ausencia de miedo, sino el producto de un respeto profundo por la fuerza a la que estaba a punto de enfrentarse. A pocos metros, la doctora Elena Navarro, de 39 años, era su contrapunto perfecto. Si Alejandro era la tierra, la estabilidad, Elena era el fuego, la chispa de curiosidad indomable. Su cabello,
largo y castaño, recogido en una trenza desordenada, caía sobre su hombro mientras se arrodillaba junto a su propia mochila. Sus movimientos eran fluidos, enérgicos. Guardaba su diario de campo, un cuaderno de cuero grueso cuyas páginas ya estaban llenas de bocetos de hojas, anotaciones sobre usos medicinales de raíces y reflexiones personales. Para Elena, la ciencia no era una disciplina fría y distante, era una conversación apasionada con el mundo natural. Sus ojos, de un color avellana que parecía contener destellos dorados, brillaban con una mezcla de inteligencia y una pasión casi febril. Era ella quien siempre empujaba los límites, la que convencía a Alejandro de caminar 1 kilómetro más, de explorar esa formación rocosa que no aparecía en los mapas, de tomar un riesgo más. No por imprudencia, sino por una fe inquebrantable en que el universo siempre recompensaba a los audaces. ¿Estás seguro de que 3 kits antimordeduras son suficientes?, preguntó ella, sin levantar la vista de su mochila, una sonrisa jugando en sus labios. Escuché que las nauyacas de Montes Azules son particularmente malhumoradas esta temporada. Alejandro levantó la vista, una rara y cálida sonrisa transformando la seriedad de su rostro. Son para ti, mi amor. Tu tendencia a querer acariciar todo lo que se mueve me preocupa más que cualquier serpiente. La risa de Elena resonó en el patio, un sonido claro y genuino que pareció hacer que las flores de las bugambillas se estremecieran. Se levantó y se acercó a él, rodeando su cintura con los brazos. Tú te preocupas por las serpientes, yo me preocupo por el peso. ¿Quién va a cargar la cámara principal esta vez? Porque después de tu obsesión por documentar el vuelo nupcial de los quetzales el año pasado, mi espalda aún te guarda rencor. Discutieron amistosamente, un vaivén de bromas y recuerdos de expediciones pasadas, que era tan parte de su ritual como la revisión del equipo. Hablaban de la vez que un mono araña les robó el almuerzo en Calakmul, de la noche que pasaron atrapados por una tormenta en una cueva en la Sierra Gorda, escuchando el rugido de un jaguar a lo lejos. Estas no eran historias de miedo, sino los cimientos de su relación, una complicidad forjada en el barro, la lluvia y el asombro compartido. No había en el aire ni una pizca de premonición, ni una sombra de peligro inminente, solo una emocionante anticipación, la vibración palpable de estar en el umbral de algo grande. Esta era su 5ª expedición a la selva lacandona, y ambos sentían, con una certeza casi mística, que esta vez sería diferente. Esta vez encontrarían al tejedor de niebla. La escena, en su pacífica domesticidad, culminó en un abrazo. No fue un abrazo casual, sino uno largo, profundo, cargado de un significado tácito. La cabeza de Elena descansaba en el hueco del hombro de Alejandro, sus dedos entrelazados en su espalda. Él hundió su rostro en el cabello de ella, inhalando el aroma familiar a champú de hierbas y a la piel bañada por el sol de la mañana. Era la promesa silenciosa de un regreso, la afirmación de que sin importar cuán profundo se adentraran en lo desconocido, siempre encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. Un pacto sellado en la calma que precede a la tormenta, un instante de amor perfecto congelado en el tiempo, sin saber que sería el último. El sol finalmente se elevó por encima de los tejados de San Cristóbal, disipando la niebla y proyectando largas sombras a través del patio, sombras que, en retrospectiva, se alargarían durante 11 años de silencio. Para entender la magnitud del vacío que dejaron, primero hay que comprender la sustancia de las vidas que lo llenaban. Alejandro Soto no era simplemente un biólogo, era un poeta que escribía en el lenguaje de la observación científica. Graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, su especialidad era la ornitología, el estudio de las aves. Pero su vocación era mucho más profunda.
En un mundo cada vez más ruidoso, saturado de información vacía y conexiones superficiales, Alejandro había encontrado su santuario en el silencio elocuente de la selva. El caos de la Ciudad de México, con su sinfonía de motores, sirenas y multitudes, le resultaba asfixiante. Era en el murmullo de las hojas, en el zumbido de los insectos y, sobre todo, en el canto de las aves, donde encontraba el verdadero sentido. Podía pasar horas inmóvil, oculto entre la maleza, esperando pacientemente a que un pájaro carpintero revelara su nido, o a que un colibrí desplegara su iridiscencia bajo un rayo de sol. Para él, cada trino, cada patrón de vuelo, era una frase en una conversación milenaria, y él era uno de sus pocos y devotos traductores. Su gran obsesión, el proyecto que había consumido la última década de su vida profesional, era la búsqueda del tejedor de niebla. El nombre en sí mismo era pura poesía. No era una criatura reconocida por la ciencia oficial. Su existencia se basaba únicamente en los relatos fragmentarios y susurrados de las comunidades lacandonas más ancianas, aquellas que vivían en las zonas más remotas e inaccesibles de la selva. Hablaban de un ave nocturna, de plumaje oscuro como la tierra húmeda, que solo cantaba en las noches de neblina espesa. Su melodía, decían, no era un simple canto, sino una composición compleja y melancólica, capaz de imitar el sonido de la lluvia, el goteo del agua en las cuevas e incluso, según las leyendas más fantásticas, el llanto de un niño. Para la comunidad científica, el tejedor de niebla era folclore, un mito nacido de la imaginación de un pueblo aislado. Pero para Alejandro era la pregunta más importante de su vida. Había encontrado posibles plumas que no coincidían con ninguna especie conocida. Había grabado fragmentos de audio en noches neblinosas que contenían notas anómalas, inexplicables. Estaba convencido de que el ave era real, y ser el primero en documentarla científicamente se había convertido en su grial. No lo movía el deseo de fama o el reconocimiento académico. Lo que lo impulsaba era un miedo secreto, una vulnerabilidad que rara vez admitía, incluso a sí mismo, el miedo a no dejar un legado. Temía que su vida, una vida de enormes sacrificios personales y financieros, de ausencias prolongadas y de una dedicación monástica a su trabajo, se desvaneciera sin una contribución tangible, que su nombre se perdiera en el tiempo como una huella en el lodo de la selva borrada por la siguiente lluvia. El tejedor de niebla no era solo un pájaro, era su oportunidad de inscribir su existencia en la permanencia del conocimiento humano. Elena Navarro era la fuerza que canalizaba la silenciosa obsesión de Alejandro en acción. Como etnobotánica y fotógrafa de vida salvaje, ella era el puente entre el mundo metódico de su esposo y el universo vibrante y a menudo caótico que estudiaban. Donde Alejandro veía patrones y datos, Elena veía historias y conexiones. Su pasión no eran las clasificaciones taxonómicas, sino el conocimiento ancestral que las comunidades indígenas habían tejido en torno a la flora local durante generaciones. Pasaba días sentada con las mujeres de las aldeas, aprendiendo sobre las propiedades curativas de una corteza, el uso ritual de una flor o el significado simbólico de una raíz. Su sueño era crear un catálogo, un arca de Noé del conocimiento botánico tradicional, para protegerlo de la extinción y tender un puente hacia la ciencia moderna, demostrando que la sabiduría popular y el método científico no eran enemigos, sino dos lenguajes que describían la misma verdad. Era el motor emocional de la pareja. Su energía parecía inagotable, su optimismo a prueba de mosquitos, lodo y fracasos. Cuando Alejandro se sentía frustrado por una pista que no llevaba a ninguna parte, era Elena quien le recordaba la belleza del viaje en sí. Cuando él dudaba,
Era ella quien lo convencía de la importancia de su búsqueda. Su cámara fotográfica no era solo una herramienta de documentación, sino una extensión de su propia mirada, una forma de capturar no solo la imagen de una planta o un animal, sino su esencia, el espíritu del lugar. Y esa cámara era también el nexo con la persona que funcionaba como su ancla en el mundo de asfalto y concreto, su hermano menor, Javier. Antes de cada expedición, sin falta, Elena cumplía con un ritual sagrado. Desde el último punto con conexión, ya fuera un café internet en un pueblo polvoriento o la recepción de una posada como la de San Cristóbal, le enviaba a Javier una única fotografía por correo electrónico. Nunca era una foto de ella o de Alejandro. Siempre era una imagen enigmática del lugar desde donde estaban a punto de desaparecer en la naturaleza. La puerta de madera de una misión antigua, un mural callejero con un jaguar pintado, el patrón de las nubes sobre una montaña lejana. La foto iba sin texto, sin explicación. Era un juego entre ellos, una promesa silenciosa. Al regresar, Elena le contaría la historia completa detrás de esa imagen, llenando el silencio con la aventura vivida. La fotografía era un marcador de posición, un continuará visual. Para Javier, cada una de esas imágenes era un talismán, la garantía de que su hermana, la persona que más admiraba y por la que más temía, volvería a casa. Esa conexión con Javier era el cable a tierra de Elena, el recordatorio de que más allá de la selva y sus misterios, había un amor incondicional esperándola, un mundo al que siempre debía regresar. En 2014, Javier Navarro tenía 32 años y vivía en una realidad diametralmente opuesta a la de su hermana. Era un exitoso arquitecto en la Ciudad de México, un hombre cuya vida se regía por la lógica, la precisión y el control. Su mundo era uno de planos, maquetas y estructuras de acero y cristal. En su despacho de la colonia Condesa, rodeado de líneas limpias y diseño minimalista, Javier creaba orden a partir del caos urbano. Era pragmático, protector, y veía la pasión de Elena y Alejandro con una mezcla de admiración y una profunda, persistente ansiedad. Para él, su dedicación era una forma de belleza peligrosa, una imprudencia romántica que desafiaba constantemente las leyes de la probabilidad y la seguridad. Amaba a su hermana con una ferocidad que lo sorprendía a sí mismo, y cada una de sus expediciones era para él una cuenta regresiva de semanas de insomnio y preocupación. Su relación era un delicado equilibrio entre el amor y la exasperación. Discutían a menudo por teléfono. Javier le hablaba de planes de pensiones, de seguros de vida, de la importancia de establecerse. Elena se reía y le respondía con historias de plantas que podían cerrar heridas o de atardeceres que te hacían llorar de gratitud. Él le enviaba artículos sobre los peligros de la selva, ataques de animales, enfermedades tropicales, la presencia de grupos armados, y ella le respondía con una de sus enigmáticas fotografías, una forma de decirle: «Estoy aquí, en este mundo que no entiendes, pero estoy bien y volveré para contártelo». Él era su ancla y ella era su ventana a un mundo de maravillas que él solo se permitía observar desde una distancia segura. Cuando la noticia de su desaparición llegó, el mundo ordenado de Javier se fracturó. Al principio, su búsqueda fue una reacción visceral, impulsada por el pánico y una culpa abrumadora. Había hecho lo suficiente para detenerlos. Debió haber sido más insistente, más duro. La culpa es un ácido que corroe la lógica, y Javier se lanzó a la búsqueda con la misma meticulosidad con la que diseñaba un edificio. Pero la selva no respondía a la lógica de los ángulos rectos y las líneas de carga. Era un organismo vivo, impredecible y hostil a sus intentos de control.
Con el paso de los meses que se convirtieron en años, la fractura en su vida se convirtió en una demolición completa. El arquitecto de éxito se desvaneció, su ordenada vida se desmoronó ladrillo a ladrillo. Vendió su despacho, el símbolo de todo lo que había construido, liquidó sus inversiones. El hombre que una vez navegaba por los códigos de construcción, ahora aprendía a navegar la burocracia corrupta de las agencias gubernamentales y la geografía hostil de la selva. Su transformación fue radical, una metamorfosis dolorosa presenciada solo por el espejo. El hombre de planos y estructuras se convirtió en un rastreador, un obseso. Su piel, antes pálida por las horas de oficina, se curtió por el sol implacable. Sus manos, acostumbradas al ratón y al estilógrafo, se llenaron de callos y cicatrices, pero el cambio más profundo estaba en su mirada. Sus ojos, antes llenos de la confianza pragmática de su profesión, se endurecieron, se vaciaron de todo excepto de una determinación febril, una mirada fija en un horizonte que solo él podía ver. El hombre que vivía en un mundo de certezas, ahora vivía aferrado a una sola cosa, el último fragmento de su hermana que le quedaba, la última fotografía que ella le envió. Una imagen de las bugambillas de la posada de San Cristóbal, vibrantes y llenas de vida. Esa foto, que una vez fue una promesa de regreso, se convirtió en su única brújula en un desierto de incertidumbre, la ventana a un pasado que se negaba a dejar morir, el ancla emocional que lo mantuvo a flote en un océano de desesperación. El 21 de junio de 2014, el solsticio de verano, el día más largo del año, marcó el comienzo de la noche más larga en la vida de Javier Navarro. Fue ese día cuando Alejandro Soto y Elena Navarro dieron sus últimos pasos fuera del mundo conocido. Desde una pequeña comunidad lacandona que les servía como base de operaciones, un puñado de casas de madera a orillas del río Lacantún, se adentraron en la vasta e inexplorada reserva de la biosfera Montes Azules. Este no era un simple parque nacional, era uno de los últimos pulmones de Norteamérica, un laberinto de más de 330,000 hectáreas de selva alta perennifolia, un lugar donde los árboles forman un dosel tan denso que el suelo vive en una perpetua penumbra y los sonidos de la civilización son completamente aniquilados por la sinfonía abrumadora de la vida salvaje. Antes de que el manto verde los cubriera por completo, Elena se detuvo un momento. Sacó el teléfono satelital, un aparato tosco y pesado, la única conexión posible con el mundo exterior desde las profundidades de la reserva. El mensaje que envió a su hermano Javier fue breve, casi un telegrama de pura emoción. Consistía en solo 9 palabras, pero en ellas se condensaba toda la esperanza y la pasión que los habían llevado hasta allí. Estamos cerca del nido. La melodía es real. Te queremos. Para Javier, en su oficina de la Ciudad de México, el mensaje fue una explosión de alegría. La melodía es real. Significaba que Alejandro estaba a punto de lograr el sueño de su vida. Significaba que su terquedad, su obsesión, había dado frutos. Sintió un orgullo inmenso por ellos. Respondió inmediatamente: «Increíble, cuídense mucho. No puedo esperar a escuchar la historia. Los quiero». No sabía que su respuesta viajaría a través del espacio hasta un dispositivo que ya nadie leería. Pasaron los días. Javier se sumergió en su trabajo, imaginando a Elena y Alejandro acampando bajo un cielo estrellado, registrando el canto del tejedor de niebla, sintiendo la euforia del descubrimiento. La fecha de regreso pactada era el 5 de julio. 2 semanas. Un periodo de tiempo que, al principio, parecía corto, pero a medida que el calendario avanzaba, cada día se sentía más largo que el anterior. El 5 de julio llegó y pasó. Ningún mensaje, ninguna llamada. Javier se dijo a sí mismo que era normal. En la selva, los planes cambian.
Una lluvia torrencial podía hacer un río intransitable, un sendero podía haberse borrado. Les daría un par de días de margen. El 6 de julio, el silencio persistió. El 7, una semilla de ansiedad comenzó a germinar en su estómago. El 8, la semilla se había convertido en un árbol de pánico con raíces heladas que se aferraban a sus entrañas. Fue entonces cuando hizo la llamada que lo cambiaría todo, primero al pequeño hotel en San Cristóbal, luego a las autoridades de protección civil de Chiapas. Se activó la alarma. Los equipos de búsqueda, una mezcla de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y voluntarios locales, tardaron 2 días en organizarse y llegar al punto de partida. Guiados por los mismos miembros de la comunidad lacandona que habían visto partir a la pareja, se adentraron en la selva. Tras un día de ardua caminata, encontraron el campamento base de Alejandro y Elena, y lo que encontraron no hizo más que profundizar el misterio. La escena era inquietantemente normal. Las 2 tiendas de campaña estaban montadas, sus lonas verdes camufladas contra el fondo de la vegetación. Dentro de una, los sacos de dormir estaban extendidos. En la otra había ropa doblada. Una pequeña estufa de gas estaba junto a una pila de latas de comida, algunas abiertas, otras sin tocar. Sobre una caja de plástico que servía de mesa, yacían sus diarios personales. Javier voló a Chiapas y exigió ver esos diarios. Con manos temblorosas, leyó las últimas anotaciones. La caligrafía de Alejandro era precisa, casi clínica, describiendo la flora y fauna con un detalle asombroso. La de Elena era más expansiva, llena de bocetos y reflexiones personales. Las últimas páginas de ambos diarios estaban llenas de una energía febril, casi delirante. Hablaban del canto. Lo escuchamos anoche, más cerca que nunca, había escrito Alejandro. Es una estructura melódica que desafía cualquier clasificación. No es repetición, es composición. Es inteligente. Elena, por su parte, había escrito: la selva canta a través de él. Es la voz más triste y hermosa que he escuchado. Siento que nos está llamando. La última entrada, fechada el 21 de junio, era de Alejandro. Hemos triangulado la fuente. Viene de una zona de cascadas al noroeste de aquí. Creemos que el nido está en las paredes del cañón. Dejaremos el equipo pesado aquí. Iremos solo con lo esencial. Regresaremos antes del anochecer. Lo esencial. Esa era la clave, porque Alejandro y Elena no estaban, pero tampoco su equipo más importante. Faltaban la cámara principal, la que tenía el lente de largo alcance. Faltaba la grabadora de audio profesional con su micrófono parabólico. Faltaba una pequeña mochila de ataque, la que usaban para excursiones cortas, donde probablemente llevaban agua, algo de comida y el botiquín de primeros auxilios. Habían desaparecido, pero no de forma violenta. No había signos de lucha. No había huellas de animales grandes. No había indicios de que hubieran sido arrastrados. Simplemente se habían levantado de su campamento bien equipados para una corta misión de documentación y se habían desvanecido. Se habían adentrado en la selva siguiendo una melodía y nunca regresaron. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, como si el aire se hubiera cerrado detrás de ellos. Era como si la selva finalmente se los hubiera tragado. Los siguientes 11 años fueron un descenso en espiral hacia un infierno personal para Javier Navarro. Lo que comenzó como una búsqueda frenética se transformó lentamente en una vigilia dolorosa, una herida abierta que se negaba a cicatrizar porque carecía de la certeza de la muerte. La ausencia de un cuerpo, de una respuesta, es una forma de tortura única. Deja la puerta de la esperanza abierta, apenas una rendija, pero lo suficiente para que el viento del y sí siga soplando, impidiendo cualquier forma de paz. Las búsquedas oficiales fueron un
monumento a la futilidad. Durante las primeras semanas hubo un despliegue de recursos, helicópteros sobrevolando el denso dosel verde. Un gesto inútil, como buscar 2 agujas en un pajar de kilómetros de extensión, y brigadas peinando el terreno. Pero la selva es un adversario formidable. Cada día borraba las huellas del día anterior. Las lluvias torrenciales convertían los senderos en arroyos de lodo. La vegetación crecía a un ritmo visible, cubriendo cualquier rastro que pudieran haber dejado. Después de un mes, con los recursos agotados y sin una sola pista, la búsqueda oficial se redujo. Un mes después, se suspendió por completo. Javier se encontró entonces frente a un muro de indiferencia burocrática. En las oficinas gubernamentales de Tuxtla Gutiérrez, el aire acondicionado zumbaba mientras funcionarios con miradas cansadas le ofrecían palabras vacías. «Hicimos todo lo posible», le decían. «Es una zona muy peligrosa». El encuentro que sellaría su desconfianza para siempre fue con un comandante de la policía local en el pequeño municipio de Ocosingo. Era un hombre corpulento, con un bigote espeso y una expresión de hastío permanente. Escuchó el relato de Javier, su desesperación, sus teorías, con los ojos entrecerrados. Cuando Javier terminó, el comandante se recargó en su silla, que crujió bajo su peso, y le dijo con una calma exasperante: «Joven, usted es de la ciudad. Usted no entiende este lugar. Esta selva es un monstruo. Tiene sus propias reglas. No devuelve lo que se lleva. Déjelos ir. Réceles una misa y siga con su vida». Cada palabra fue una bofetada. Para ese hombre, Elena y Alejandro no eran 2 científicos brillantes, no eran una hermana y un cuñado amados. Eran una estadística más, otro par de forasteros ingenuos devorados por un entorno que no respetaron. La incompetencia era flagrante. Javier, en sus propias investigaciones iniciales, había hablado con leñadores ilegales y cazadores furtivos de la zona, hombres que conocían la selva íntimamente. Algunos le contaron, a cambio de dinero y la promesa de anonimato, que en los días posteriores a la desaparición habían escuchado ruidos extraños provenientes de la zona de las cascadas. Gritos, decían algunos, pero no sonaban como gritos humanos. Otros hablaban de luces en la noche, pistas vagas, probablemente sin fundamento, pero que la policía se negó a investigar, descartándolas como chismes de borrachos. Se aferraron a la narrativa más simple, se perdieron, se los comió un jaguar, cayeron por un barranco. Caso cerrado. Sintiéndose completamente abandonado, Javier comprendió que estaba solo. Y fue entonces cuando su transformación comenzó en serio. El arquitecto que había diseñado edificios de millones de pesos ahora usaba sus ahorros y el dinero de la venta de su empresa para financiar sus propias expediciones. El primer año fue un bautismo de fuego. Fue estafado repetidamente por falsos guías que le prometían conocer atajos secretos o tener información privilegiada solo para abandonarlo en mitad de la nada después de vaciar su cartera. Siguió pistas que lo llevaron a callejones sin salida, a comunidades remotas donde lo miraban con sospecha, a campamentos de narcotraficantes donde tuvo que huir para salvar la vida. Cada fracaso era una nueva capa de callos sobre su alma. Aprendió de la manera más dura, aprendió a leer el terreno, a distinguir el rastro de un pecarí del de un tapir. Aprendió a navegar con brújula y mapa, a purificar agua, a reconocer las plantas venenosas. El hombre que una vez se quejaba del tráfico de la Ciudad de México, ahora soportaba nubes de mosquitos, el barro hasta las rodillas y el miedo constante a las serpientes y a la oscuridad. Cada expedición, 1 o 2 al año, era un ritual de autocastigo y expiación. Se adentraba en la selva buscando a su hermana, pero quizás, en el fondo, también se estaba buscando a sí mismo.
o al hombre que era antes de que todo se rompiera. Y luego estaba el ritual del aniversario. Cada 21 de junio, durante 11 años, Javier regresaba a San Cristóbal de las Casas. Se hospedaba en la misma posada con el patio lleno de bugambillas, un acto de masoquismo que él consideraba un homenaje. Y desde allí caminaba por las calles empedradas con un rollo de carteles bajo el brazo y un bote de pegamento. Los carteles eran siempre los mismos. Mostraban dos fotografías de rostros sonrientes, una de Alejandro y otra de Elena, congelados en un tiempo más feliz. Debajo, las palabras desaparecidos y sus nombres, y un número de teléfono que Javier mantenía activo año tras año, esperando una llamada que nunca llegaba. Se convirtió en una figura trágica y familiar en la región. Los locales lo veían y susurraban, algunos con compasión, otros con una especie de desdén por su incapacidad de aceptar la realidad. Ahí va el hermano, decían, el que no se rinde. Pero con el paso de los años, el susurro cambió. Ahí va el loco, decían, el que sigue buscando. Un fantasmas. Javier lo escuchaba, pero ya no le importaba. El dolor se había vuelto una armadura. Pegar esos carteles, ver los rostros de su hermana y su cuñado en las paredes de la ciudad donde los vio por última vez, era su forma de gritarle al universo que no los había olvidado. Era un acto de desafío contra el silencio de la selva y la indiferencia de los hombres. Un ritual doloroso que lo mantenía conectado a ellos, un ancla en la tormenta de su propia vida deshecha. Cada gota de pegamento era una lágrima, cada cartel, una oración que se negaba a ser silenciada. El tiempo no estaba sanando su herida, la estaba ahondando, convirtiéndola en un cañón por el que su vida entera se había precipitado. Antes de continuarmos con la busca angustiante, si histórias reais e profundas como esta te tocam, inscreva-se agora para que nenhuma memória seja esquecida. El año 2025 llegó sin fanfarrias para Javier Navarro. Fue solo otro número en el calendario, otro año marcando la ausencia. La esperanza, después de 11 años de golpear contra un muro de silencio, ya no era una llama, ni siquiera una brasa. Era ceniza fría. Javier se había acostumbrado a vivir en un mundo gris, un purgatorio de recuerdos y rutinas sin sentido. Seguía viajando a Chiapas, seguía buscando, pero el ímpetu había cambiado. Ya no buscaba encontrarlos vivos. Buscaba una tumba, un hueso, algo tangible a lo que pudiera llevarle flores, un punto final que le permitiera, quizás, empezar a escribir un nuevo párrafo en el libro de su vida. Pero el universo a veces tiene un sentido del drama perverso y poético. Mientras Javier se hundía en la resignación, en un rincón olvidado de la misma selva que le había arrebatado todo, una cadena de eventos improbables se ponía en marcha. Un equipo de antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, liderado por la doctora Isabel Benítez, llevaba meses intentando algo que se consideraba casi imposible: establecer el primer contacto pacífico y documentado con un clan familiar lacandón que había permanecido en aislamiento voluntario. Se les conocía en las comunidades cercanas como los Hijos del Agua, un grupo que, según las leyendas, había decidido separarse del mundo moderno hacía generaciones para proteger sus tradiciones. Vivían en una zona tan remota que ni siquiera los madereros ilegales se aventuraban allí. En agosto de 2025, después de un acercamiento increíblemente lento y paciente, basado en dejar ofrendas a distancia y en la mediación de un anciano de una comunidad vecina, los Hijos del Agua finalmente permitieron que el equipo de la doctora Benítez se acercara a su pequeño asentamiento. Fue un momento histórico para la antropología mexicana. Durante varias semanas, el equipo vivió al borde de la aldea,
documentando su idioma, sus costumbres, su forma de vida. Eran un eco de un tiempo perdido. Un día, mientras la doctora Benítez documentaba las actividades cotidianas, su atención fue capturada por una niña de unos 12 o 13 años. La niña, de cabello negro azabache y ojos curiosos, estaba sentada a la sombra de una ceiba, jugando con un objeto que brillaba débilmente bajo la luz filtrada. Lo llevaba como un collar, atado a su cuello con una fibra vegetal expertamente trenzada. Era un objeto peculiar, anacrónico en ese contexto de arcos, flechas y vasijas de barro. La antropóloga levantó su cámara y, fascinada por el contraste, tomó varias fotografías. El objeto era una brújula, una vieja brújula de bolsillo hecha de latón, con la tapa desgastada por el tiempo y el uso. Meses después, de vuelta en la Ciudad de México, la doctora Benítez publicó un artículo preliminar sobre sus hallazgos en una revista académica. Para ilustrar la vida de la comunidad, incluyó varias de sus fotografías. Una de ellas era el retrato de la niña con el extraño collar. La revista tenía una circulación limitada, pero el artículo fue recogido por un popular blog de antropología y exploración. Y fue allí, en la pantalla de un ordenador, en una noche solitaria de octubre, donde la imagen comenzó su viaje final hacia el único hombre en el mundo que podía entender su verdadero significado. Javier ya no buscaba activamente en Internet. Los primeros años lo había hecho con una obsesión febril, rastreando cada foro de excursionistas, cada noticia sobre hallazgos no identificados en Chiapas. Pero después de una década, esa rutina también se había convertido en ceniza. Sin embargo, esa noche, una extraña mezcla de insomnio y melancolía lo llevó a caer en la vieja madriguera de Conejo Digital. Estaba navegando sin rumbo por un blog de exploradores cuando la vio. La fotografía. Al principio, su cerebro no registró el detalle. Vio el rostro de la niña indígena, la selva desenfocada detrás de ella. Pero entonces sus ojos se fijaron en el objeto que colgaba de su cuello. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación sorda. El tiempo se detuvo. El zumbido del refrigerador en su cocina se desvaneció. El mundo entero se contrajo hasta convertirse en esa pequeña imagen pixelada en su pantalla. Se acercó, ampliando la foto hasta que los píxeles se convirtieron en un mosaico abstracto. Pero no había duda. Conocía esa brújula como conocía las líneas de su propia mano. Era la brújula de su abuelo. Un veterano de la Marina Mercante, el abuelo les contaba historias de tormentas en el Atlántico y puertos en África. Antes de morir, le había dado a Javier su reloj y a Elena su brújula. Para que nunca pierdas el norte, mi exploradora, le había dicho. Javier recordaba el peso del latón en su mano, la forma en que la aguja temblaba antes de asentarse. Y recordaba, con una claridad que le provocó un dolor físico, el detalle que la hacía única. Su abuelo, con una mano temblorosa por la edad, había grabado las iniciales de Elena en la tapa, ENG Elena Navarro Garcés. En la fotografía, borrosas pero inconfundibles, 3 letras se adivinaban en la superficie curva y gastada. Se le heló la sangre. Un escalofrío violento recorrió su cuerpo. Y entonces, después del shock, llegó algo que no había sentido en más de una década. Una sensación tan extraña y abrumadora que casi no la reconoció. Era esperanza, pero no era la esperanza frágil y temerosa de los primeros años. Esto era diferente, era una explosión, una supernova de certeza incandescente que aniquiló 11 años de oscuridad en un solo instante. No sabía qué significaba, no sabía si era una buena o una mala noticia, pero era una respuesta. Después de 4,095 días de silencio, la selva, a través de la imagen de una niña anónima, le había devuelto un eco. La esperanza, que él creía muerta y enterrada,
resucitó con una fuerza cataclísmica, y Javier supo, con una certeza absoluta que le hizo temblar, que el final de su larga y oscura noche estaba, por fin, al alcance de la mano. Conseguir el contacto de la doctora Benítez fue el primer obstáculo, una nimiedad comparado con lo que había enfrentado. Rastreó a la antropóloga a través del INAC y su llamada, cargada de una urgencia que rayaba en la locura, fue recibida inicialmente con escepticismo. Pero cuando Javier le envió por correo electrónico una vieja fotografía familiar, una imagen de una joven Elena sonriendo mientras sostenía la brújula de latón junto a su abuelo, el escepticismo de la doctora se transformó en asombro. Organizar el viaje fue una carrera contra el tiempo y la burocracia, pero la doctora Benítez, comprendiendo la magnitud del posible descubrimiento, usó toda su influencia para acelerar los permisos. 2 meses después, Javier se encontraba de nuevo en el borde de la selva lacandona, pero esta vez era diferente. No iba solo, acosado por la incertidumbre. Iba acompañado por la doctora Benítez y un traductor, un hombre mayor de una comunidad vecina que hablaba un dialecto cercano al de los hijos del agua. El viaje hacia la aldea aislada fue una prueba en sí misma. Varios días de caminata por un terreno que no aparecía en ningún mapa. Para Javier, cada paso era una mezcla de agonía y expectación. Estaba a punto de obtener la respuesta que había buscado durante 1/3 de su vida adulta, y el miedo a lo que podría encontrar era tan poderoso como la necesidad de saber. La llegada a la aldea fue un momento de una tensión casi insoportable. Los hijos del agua los recibieron no con hostilidad, sino con una cautela solemne y silenciosa. Sus rostros, impasibles, observaban a los forasteros. Javier vio a la niña de la fotografía. Llevaba todavía la brújula colgada del cuello. Sus miradas se cruzaron por un instante, y el corazón de Javier martilleó contra sus costillas. A través del traductor, la doctora Benítez explicó lentamente el propósito de su visita, hablando de la brújula, del hombre que buscaba a su hermana. El proceso de generar confianza fue largo y delicado. No fue un interrogatorio, sino una serie de conversaciones que se extendieron durante varios días, sentados en círculo sobre la tierra apisonada del centro de la aldea. Compartieron comida, escucharon sus historias, y poco a poco la muralla de silencio comenzó a resquebrajarse. Finalmente, el anciano del clan, un hombre con la piel curtida como el cuero y los ojos llenos de una sabiduría ancestral, decidió que era hora de hablar. A través de la voz pausada del traductor, la historia emergió, pieza por pieza, como un antiguo mosaico siendo desenterrado. La historia que contó no era una de crimen o violencia. No había monstruos, ni asesinos, ni los villanos que Javier había imaginado en sus noches más oscuras. La verdad era a la vez más simple y mucho más profunda. El anciano relató que, un día de muchas lluvias, hace muchos veranos, su concepto del tiempo no era lineal, sino cíclico. 2 de sus cazadores encontraron a un hombre y a una mujer cerca de una cascada remota, a un día de camino de la aldea. Estaban, en sus palabras, hablando con la muerte. No los habían atacado, no se habían caído, habían sido mordidos. El anciano señaló su propia pierna, la serpiente, la nauyaca, la dueña de la selva, la víbora de terciopelo cuyo veneno es una sentencia de muerte en las profundidades de la jungla. Los cazadores los encontraron delirando por la fiebre, con las piernas hinchadas y ennegrecidas por el veneno necrosante. La tribu, siguiendo sus propias costumbres, los llevó a una cabaña apartada para cuidarlos. No entendían su idioma, las palabras febriles que salían de sus bocas, pero comprendían el lenguaje universal del dolor. Les dieron agua y hierbas para aliviar la fiebre.
Sabían que no podían salvarlos, pero su código moral les dictaba que nadie debía morir solo. El anciano describió cómo el hombre Alejandro perdió la conciencia primero, pero la mujer, Elena, luchó. Tuvo momentos de increíble lucidez. En uno de esos momentos, con una fuerza que asombró a quienes la cuidaban, se arrastró hasta su mochila. Sacó la cámara, un objeto que la tribu nunca había visto, y con manos temblorosas grabó algo, hablándole a la pequeña luz roja del aparato como si fuera una persona. Luego les entregó dos objetos, la cámara y la brújula. Usando gestos, señalando hacia el sol naciente, hacia el mundo del que venían, les hizo entender. Si alguna vez veían a alguien de su mundo, alguien como ella, debían darles esos objetos. Era una petición, un último testamento. La tribu no comprendió el significado de las cosas, pero entendió la solemnidad del momento. Comprendieron que estaban presenciando un acto de amor que trascendía la muerte. Cuidaron a Elena hasta que su lucha terminó, hasta que la selva, a través del veneno de la serpiente, finalmente la reclamó. Después, cumpliendo con sus propias tradiciones, los enterraron juntos en un lugar sagrado cerca de la cascada, marcando el sitio no con una cruz, sino con la siembra de un árbol de ceiba joven, para que sus espíritus se convirtieran en parte de la selva que tanto habían amado. La revelación cayó sobre Javier como una avalancha. No hubo un grito de dolor, no hubo una explosión de ira. Solo un silencio profundo, el silencio de un peso de 11 años disolviéndose por fin. La verdad era agridulce, una mezcla de dolor insoportable y un extraño alivio. No había culpables a quienes perseguir, no había injusticia que vengar. Solo la cruel e imparcial belleza del ciclo de la vida y la muerte, un accidente, un encuentro fortuito con una criatura que solo defendía su territorio. Elena y Alejandro no habían sido derrotados por la maldad humana, sino que se habían integrado en la ley más fundamental de la naturaleza. El anciano hizo una seña. La niña de la brújula se acercó y, con timidez, se la quitó del cuello y se la entregó a Javier. Al mismo tiempo, otro miembro de la tribu le tendió la cámara, cuidadosamente envuelta en hojas secas. Estaba abollada, cubierta de una fina capa de moho, pero intacta, y en esa cámara, en esa pequeña tarjeta de memoria, residía el final de la historia, las últimas imágenes de sus vidas, el descubrimiento del nido del tejedor de niebla, el momento del accidente y un desgarrador mensaje de despedida. La verdad no solo le había dado a Javier un final, le había entregado el legado de su hermana. É incrível como uma única pista pode reescrever décadas de silêncio. Se você acredita no poder da verdade, junte-se a nós, inscreva-se e ative as notificações. Guiado por dos membros de la tribu, Javier emprendió la última etapa de su peregrinaje. El camino hacia la cascada era difícil, un sendero apenas perceptible que serpenteaba a través de una vegetación densa y húmeda. El aire era pesado, lleno del sonido ensordecedor del agua cayendo y el coro incesante de la vida invisible. Para Javier, cada paso era sagrado. Estaba caminando sobre el mismo suelo que su hermana había pisado en sus últimos días. Cuando finalmente llegaron al claro, la vista lo dejó sin aliento. Una cortina de agua se precipitaba por una pared de roca de más de 50 metros, estrellándose en una poza de aguas turquesas. El rocío formaba un arco iris permanente en el aire, y a un lado de la poza, bajo la sombra de una joven y majestuosa ceiba, había un pequeño montículo de piedras, cubierto de musgo. Allí estaba, el final del camino. El punto final de 11 años de búsqueda. Javier se acercó lentamente, sus piernas temblando, se arrodilló frente a las piedras, y por primera vez en más de una década se permitió romperse. El llanto no fue ruidoso,
sino un sollozo silencioso y profundo que sacudió todo su cuerpo. Lloró por la hermana que perdió, por el hombre brillante que la acompañó, por los años de vida que les fueron robados. Lloró por su propia juventud, consumida por una obsesión. Lloró por el dolor, la ira, la soledad. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro y se mezclaban con la tierra húmeda, sintió también una inmensa sensación de paz. No había un cuerpo que repatriar. No había una tumba fría en un cementerio de la ciudad. Su lugar de descanso final era allí, en el corazón del mundo que habían elegido, protegidos por el árbol sagrado y arrullados por la canción eterna de la cascada. Era un final hermoso y terrible. Comprendió que no había nada que rescatar, sino un lugar sagrado que honrar. De regreso en la civilización, la primera tarea de Javier fue la más dolorosa y la más importante: ver el contenido de la tarjeta de memoria. En la habitación de un hotel, conectó la tarjeta a su computadora portátil, y en la pantalla, Elena y Alejandro volvieron a la vida. Las primeras imágenes eran de una euforia pura, grabaciones temblorosas y susurradas en la oscuridad, donde se podía escuchar un canto de ave increíblemente complejo y melódico. Luego, imágenes diurnas del cañón, de Alejandro señalando con excitación un hueco en la pared de roca. El nido. Habían logrado lo imposible. Tenían la única evidencia filmada del tejedor de niebla, la prueba irrefutable de su existencia, junto con las coordenadas exactas de su hábitat en el GPS. Habían encontrado su legado. Luego, la grabación cambiaba abruptamente. La cámara estaba en el suelo, apuntando hacia el cielo. Se escuchaban gritos de dolor. La voz de Alejandro, tensa. «Elena, no te muevas». Y la voz de Elena, llena de pánico. «Me mordió. A ti también». Las imágenes siguientes eran borrosas, fragmentos del campamento improvisado, de sus rostros pálidos y sudorosos. Y entonces, la última grabación. Era Elena, sola. Su rostro llenaba la pantalla. Estaba demacrada, sus ojos febriles, pero su mirada era de una claridad y una fuerza asombrosas. Miró directamente a la lente, como si pudiera ver a través del tiempo y el espacio, y habló. «Javi, hermanito». Su voz era un susurro ronco. «Si estás viendo esto, lo siento tanto. No queríamos preocuparte. Lo encontramos, Javi. El pájaro es más hermoso de lo que imaginamos. Alejandro, él ya se fue. Fue primero. No está sufriendo». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No tuvimos miedo. Bueno, un poco, pero vimos tanta belleza. Escuchamos la música secreta del mundo». Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa. «No dejes que esto te consuma. No vivas en nuestra sombra. Vive tu vida, Javi. Constrúyela. Sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Esta no es una tragedia. Es solo el final de nuestra expedición. Te quiero. Dile a mamá y papá que los quiero. Y diles que finalmente encontramos lo que estábamos buscando». La pantalla se volvió negra. Javier se quedó mirando la pantalla oscura durante horas. El mensaje de Elena no era una despedida, era una liberación. Le estaba dando permiso para vivir, y en ese momento Javier comprendió que su misión había cambiado. No se trataba de encontrarlos a ellos, se trataba de completar la suya. Se puso en contacto con la UNAM, con las sociedades de ornitología más importantes del mundo. Presentó las grabaciones, las notas, las coordenadas. El descubrimiento causó una conmoción en el mundo científico. Alejandro Soto y Elena Navarro, declarados muertos durante años, se convirtieron en leyendas. Su trabajo, publicado póstumamente con Javier como coautor honorífico, revolucionó la ornitología en México y llevó a la creación de una nueva área de protección especial alrededor del hábitat del tejedor de niebla. Su legado, ese que tanto temía Alejandro no dejar, estaba asegurado para siempre.
El año es 2027. Han pasado 2 años desde la revelación en la selva, 13 desde la desaparición. El Javier que vemos ahora es un hombre transformado. Las líneas de dolor en su rostro se han suavizado, reemplazadas por una serenidad que parecía imposible. La mirada endurecida ha desaparecido. En su lugar hay una paz profunda, la paz de un hombre que ha completado un viaje épico y ha encontrado su propósito en el final. Ya no es el arquitecto de estructuras de acero, ni el rastreador obsesivo. Es el guardián de un legado. Con los fondos restantes de la venta de su empresa y las regalías de las publicaciones científicas y documentales, ha creado la Fundación Soto Navarro. Su misión es doble: financiar a jóvenes biólogos y etnobotánicos mexicanos para que realicen investigaciones de campo y hacerlo de una manera segura y ética, proporcionando equipos de última generación, entrenamiento de supervivencia y, lo más importante, estableciendo protocolos de respeto y colaboración con las comunidades locales, reconociéndolas como socias y no como simples guías. Ha convertido su tragedia personal en un puente para la próxima generación de exploradores, asegurándose de que nadie tenga que pasar por lo que él y su familia sufrieron. La escena final nos lleva de vuelta a la selva lacandona, pero esta vez no hay búsqueda ni desesperación. Javier está en la aldea de los hijos del agua. Se ha convertido en un visitante regular, un amigo. Ha financiado un pequeño proyecto de agua potable para la comunidad, un gesto de gratitud que va más allá de las palabras. Esta noche ha traído un proyector portátil y una pantalla blanca. Bajo el manto de estrellas de un cielo sin contaminación lumínica, proyecta para toda la comunidad las imágenes que Alejandro y Elena grabaron. En la pantalla, el tejedor de niebla canta su melodía melancólica. Los rostros de los miembros de la tribu, jóvenes y viejos, están iluminados por la luz del proyector. Sus ojos llenos de asombro al ver en una imagen clara al pájaro que solo conocían a través del sonido y la leyenda. Entre el público, sentada en primera fila, está la niña que llevaba la brújula. Ahora es una adolescente en el umbral de la edad adulta. Ya no lleva la brújula. Javier la recuperó, pero le regaló a cambio un collar de plata con un pequeño colibrí, un símbolo de la conexión entre sus dos mundos. Ella mira la pantalla, fascinada. El legado de Alejandro y Elena, se da cuenta Javier, no es solo científico. No está solo en los libros o en las áreas protegidas. Su verdadero legado es este momento. Un puente de respeto y entendimiento entre dos mundos que rara vez se tocan. Un descubrimiento que no solo reveló una nueva especie, sino que también iluminó la humanidad compartida que nos une a todos. A veces, la búsqueda de una persona se convierte en el encuentro de un propósito. La selva, en su misterio, no siempre devuelve lo que se lleva. Los cuerpos de Alejandro y Elena se convirtieron en parte de su tierra, sus huesos en raíces, sus espíritus en el murmullo de las hojas. Pero a cambio de lo que tomó, la selva reveló algo mucho más profundo, la verdad sobre lo que realmente importa. El amor no es un ancla que nos ata al pasado, que nos ahoga en el dolor de la pérdida. El verdadero amor es una brújula, una que, incluso en la oscuridad más profunda, no necesariamente nos señala el camino de vuelta a lo que perdimos, sino que nos guía con una fidelidad inquebrantable hacia el legado que debemos construir y dejar atrás.